placer siempre escucharla y es un placer siempre debatir con usted. Hoy vamos a hablar de libertad de expresión, libertad de prensa, libertad del derecho a la información, porque el Partido Popular está muy preocupado por la libertad de prensa. Bien, vamos a ver. Antes de meterme en el contenido de esta proposición de ley, le voy a recordar una teoría que tenía el periodista Ramón Lobo, que dentro de unos días va a hacer un año que murió. Ramón Lobo tenía una teoría, él la explica, en algún vídeo en YouTube está, la explica con mucha más gracia que yo, pero es lo que venía a decir algo así, es como que el problema de los medios eran las corbatas. A cuantas más noticias ilustradas con personajes con corbata, menos interés tenían las noticias. Cambien corbata por chaqueta, no lo digo porque yo no lleve corbata. A más noticias ilustradas con personajes con chaqueta, muchas gracias, menos interés tienen las noticias. Si piensan hoy qué es lo verdaderamente más importante de lo que ha pasado en el Pleno, lo que verdaderamente más importante de lo que ha pasado en el día de ayer, en el día de hoy, ¿saben lo que es? Los vecinos de los barrios a los que les cortan la luz en plena ola de calor y han venido allí a protestar. Y en la imagen no había ni una sola chaqueta y ni una sola corbata. Mire, señorías, hablemos de libertad de prensa. Ahora resulta que al Partido Popular le preocupa mucho la libertad de prensa. Cuando hace 2 meses el jefe de prensa de Ayuso amenazó a los periodistas del diario.es y del País enviándole un mensaje que decía literalmente «os vamos a triturar», ahí no había problema con la libertad de prensa, ahí ninguno. Cuando hace un mes Canal Sur censuró un reportaje sobre el rey en el programa Reportero, ahí no había ningún problema con la libertad de prensa. Cuando en Canal Sur se dedica más tiempo en los informativos durante toda la legislatura, más tiempo a la amnistía que a los problemas de la salud y de la educación en Andalucía, ahí no hay problemas con la libertad de prensa. Cuando en Canal Sur se presiona a los periodistas de la casa, cuando en Canal Sur se utilizan las productoras para trampear a los periodistas de la casa, cuando en Canal Sur se utilizan colaboradores externos de otros medios, normalmente que cojean de la derecha, para puentear a los periodistas de la casa, que se traslada, el de política se le lleva a deporte, el que es incómodo se le lleva al programa de las 3 de la mañana. Cuando eso pasa en Canal Sur, ahí no hay ningún problema con la libertad de prensa. Jamás he visto recordar al Partido Popular que hay un periodista español, que eso no lo sabe mucha gente, hay un periodista español preso en Ucrania, se llama Pablo González, lleva 2 años preso porque le acusan falsamente de ser espía, cuando lo que está haciendo es su trabajo. Ahí no hay problema con la libertad de prensa. 100 periodistas palestinos y palestinas asesinados por el Estado terrorista de Israel solo en el último año. Ahí no hay problema con la libertad de prensa, claro que no, porque ustedes no tienen ningún interés en defender la libertad de prensa. Ustedes lo que quieren es controlar ustedes a la prensa, que es muy, muy diferente. Mire, claro que hay problemas con la libertad de prensa aquí en Andalucía y en el Estado, muchos, claro que sí, pero por razones muy diferentes a las que ustedes dicen en sus discursos y dicen en esta proposición no de ley. Y mire, hay otras izquierdas que dicen que el problema son periodistas individuales. No, puede haber periodistas vendidos, los hay, y hay periodistas que son manijeros del poder, pero ni son la mayoría, ni muchísimo menos, ni ese es el problema del periodismo. ¿Sabe cuál es el principal problema de la libertad de prensa en este país? Se llama precariedad de los periodistas. El principal problema de la libertad de prensa es que un periodista no puede investigar, escribir, contar lo que verdaderamente es noticiable porque no tiene tiempo, porque tiene jornadas maratonianas, porque su salario muchas veces no llega ni siquiera al salario mínimo interprofesional y porque su contrato es temporal y depende de factores que no son nada periodísticos. Mira, la metáfora esa que dice, cuando uno dice que llueve y otro dice que no llueve, la labor del periodista es abrir la ventana y mirar si está lloviendo. Pues claro, es que cuando uno no puede pagar el alquiler, el periodista no tiene tiempo de abrir la ventana y mirar si está lloviendo. Ese es el principal problema de la libertad de prensa. Mire, ahora mismo seguramente habrá en algunas redacciones o incluso aquí en el Parlamento periodistas que estén cubriendo y nos estén escuchando y sean falsos becarios y están trabajando ahora mismo cubriendo este pleno y esta discusión por la friolera de 0 euros, por becas que no son pagadas. Eso no es libertad de prensa. O los cámaras y fotoperiodistas, la mayoría falsos autónomos y en fraude de ley. Y después todo el mundo queremos salir precioso y monísimo en los vídeos y en las fotos. Eso es el problema de la libertad de prensa. Los freelance. Tenemos corresponsales de guerra en Ucrania que están cobrando por pieza y que han tenido que incluso pagarse de su bolsillo un chaleco antibalas. Ese es el problema de la libertad de prensa. Claro, también el problema de la libertad de prensa es cuando hay
medios que viven íntegramente de la publicidad institucional y te llaman, y esto es un caso verídico, te llama a una consejería para que me modifique ese titular o incluso porque el consejero no sale suficientemente guapo en la foto, que eso ha pasado y no hace mucho además. Mire, 4 consejos de administración controlan el 80% de la audiencia de la radio y la televisión en España. Eso no es libertad de prensa. 6 conglomerados mediáticos controlan el 70% del negocio a nivel mundial. Eso no es libertad de prensa. Los accionistas de los 5 principales bancos de España son los principales accionistas de los 3 grandes grupos mediáticos del Estado. Eso no es libertad de prensa, porque la libertad de prensa es la libertad del dueño de la imprenta y se lleva diciendo 250 años. Mire, se podría hacer las cosas de manera muy diferente y no tiene nada, absolutamente nada que ver con el plan que ha presentado el señor presidente Pedro Sánchez, pero absolutamente nada que ver. Hace falta defender una tele pública, no gubernamental, una tele pública, que es lo opuesto a lo que ustedes están haciendo en Canal Sur. Lo opuesto, una tele pública. Y no, el ejemplo no está en Venezuela, no hay que irse a Venezuela. El ejemplo puede estar perfectamente en la BBC, una tele de prestigio internacional que es 100% pública y que no está controlado por el gobierno de turno. Hace falta controlar la publicidad institucional, hace falta transparencia en quién se le está dando dinero y con qué criterios se le está dando dinero. Pero empiece por ustedes, empiece por Canal Sur. ¿Cuánto dinero le está dando Canal Sur? ¿Cuánto dinero le está dando la Junta de Andalucía a panfletos como OK Diario y determinados panfletos que están soltando bulos todos los días? Y mire, ya no es que suelten bulos sobre los políticos, que están soltando bulos sobre las personas más débiles y que están en peores situaciones de la sociedad, es que sueltan bulos contra los niños y las niñas. Esos mismos periodistas o supuestos periodistas se pasean por los pasillos del Parlamento con acreditación institucional, OK Diario y compañía. La única vez que ustedes han publicado cuánto dinero le dan a los medios de comunicación fue porque les obligó una sentencia, porque ustedes no querían. Y además, por otro lado, campañas Andalusian Crash mediante, le están financiando a los medios de comunicación y no sabemos ni a quién, ni a cuánto, ni con qué criterio, nada. Hace falta también una ley para que se sepa cómo se están pagando la publicidad en los medios privados también. Yo quiero saber cuánto están pagando los bancos, cuánto está pagando Endesa, cuánto está pagando cada uno de los medios, los grandes poderes económicos para controlar las noticias de los medios de comunicación. Si son tan importantes en la sociedad como para que estemos hablando aquí, no son empresas normales, tienen que estar bajo control social también, por supuesto. No puede ser que se le dé dinero a los medios de comunicación y no se le ponga ningún criterio, que esa ha sido la gran medida de Sánchez. Vamos a poner dinero para la digitalización en los medios de comunicación. Al menos pongamos el criterio de que tienen que garantizarse condiciones laborales dignas. Al menos pongamos criterios periodísticos, criterios sociales, algo que le dé más fuerza a la gente que hace el periodismo, que son los periodistas y las periodistas. Nada de eso. Hace falta también una ley de propiedad de los medios de comunicación. Mire, hay que poner límites a la propiedad de los medios de comunicación. No puede ser que un mismo accionista controle un montón de medios de comunicación. Hay que poner límites. Un mismo accionista tiene que tener un límite, no puede controlar todos los medios de comunicación. Hay sectores como los bancos, las inmobiliarias, sectores estratégicos que no pueden controlar los medios de comunicación. Eso garantizaría la libertad de prensa. Y, por supuesto, hay que también establecer por ley controles y condicionantes a las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras de los medios de comunicación. Límites de diferencia entre el que más cobra y el que menos cobra, por ejemplo, en muchos medios. En definitiva, hablar de esto sería intentar poner en el centro la libertad de expresión, pero lo que ustedes están haciendo es otra cosa totalmente diferente. A ustedes lo único que les molesta de la falta de libertad de expresión en el Estado español es que no la controlen ustedes, y aún así controlan muchísimo. Mire, termino con una frase de Kapuscinski. Decía Kapuscinski que el trabajo de un periodista no consiste en pisar las cucarachas, sino en encender la luz para que la gente vea cómo corren a esconderse. Mire, la libertad de prensa es que los periodistas tengan fuerza, tiempo, condiciones laborales para desarrollar su trabajo dignamente y que puedan encender esa luz. El poder político y mediático y económico que tenemos en este Estado está muy interesado en que no se encienda la luz. Ellos sabrán por qué se consideran cucarachas. Muchas gracias.